Vamos a hablar acerca del reporte técnico, inclusión de la discapacidad en los sistemas de salud y gestión de emergencias de América Latina y el Caribe, brechas prácticas institucionales y desafíos para el ejercicio efectivo del derecho a la salud. Para ello le vamos a pedir a la señora Silvana Luciani, jefa de Unidad de Enfermedades No Transmitibles, Violencia, Prevención de Lesiones, Rehabilitación y Discapacidad de la OPS, que haga el uso de la voz para las palabras de apertura. Adelante, bienvenida. Muchísimas gracias. Antes de empezar, por favor, ¿me puedes confirmar que me escucha bien en la sala? Sí, se escucha perfecto. Mil gracias. Y solo quiero también señalar para los conectados, I just also want to raise that for those connected on the Zoom, we welcome the over 200 people that are connected. We do have simultaneous translation. It is functioning now. I saw some comments before, but please, you can click simultánea. Pueden hacer clic en el icono al pie de su pantalla. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es realmente un honor darles una muy calurosa bienvenida desde Washington, desde la OPS aquí en Washington, a todos ustedes para esta presentación de un nuevo informe que desde la OPS junto con RIADES y CEPAL hemos elaborado para compartir con ustedes y toda la comunidad, que es sobre la inclusión de la discapacidad en los sistemas de salud y emergencias. Y quiero agradecer muy profundamente a RIADES, Juan Ángeles y todos los colegas allí por darnos este espacio durante la reunión conmemorando 20 años de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades. Y también quiero dar un muy especial bienvenida a las autoridades de salud que nos acompañan en este evento, el Dr. Giovanni Melendres, director del Instituto Nacional de Sordos de Colombia, y el señor Benny Metz, el presidente del Consejo Nacional de Discapacidad de República Dominicana. Y excelente presentación, señor Metz. Bueno, este informe que vamos a mostrar un poco, hemos desarrollado junto con RIADES y CEPAL para aportar evidencia valiosa y oportuna sobre una realidad que todos nosotros sabemos que no podemos seguir postergando: la necesidad de realmente garantizar que las personas con discapacidades ejercen su derecho a la salud, tanto en la vida cotidiana como en contextos de crisis y emergencia. Así que en este informe nos recuerda que aunque en América Latina y el Caribe se han logrado avances muy importantes en los marcos normativos y institucionales después de estos 20 años del convenio, pero persisten importantes brechas estructurales que limitan una inclusión efectiva. Entre ellas destaca en el informe las dificultades en la generación y uso de datos, la persistencia de barreras en la provisión de los servicios, las capacidades institucionales insuficientes y los desafíos para integrar la discapacidad de manera transversal en la preparación, respuesta y recuperación ante emergencias. Bueno, la evidencia presentada en este reporte confirma algo muy fundamental: que la inclusión no depende solo de contar con servicios, sino de cómo esos servicios se organizan, se comunican, se adaptan a las necesidades de las personas. Y eso implica asegurar accesibilidad, ajustes razonables, continuidad del cuidado y participación significativa de las organizaciones de personas con discapacidad en el diseño, monitoreo y mejora de las políticas públicas. También el informe nos muestra que la información es una condición indispensable para la acción. Sin datos desagradados y oportunos y utilizables, la inclusión corre el riesgo de quedarse en el discurso. Y en este sentido, contar con mejores sistemas de información permite identificar desigualdades, orientar recursos, anticipar riesgos y tomar decisiones más justas, especialmente en situaciones de emergencia, donde las brechas tienden a profundizarse. Así que este reporte no es solo un diagnóstico, también es una invitación a actuar con mayor decisión, coordinación y compromiso.
y nos convoca a fortalecer los sistemas de salud y de gestión de emergencias que sean más universales, resilientes e inclusivos, y que reconocen la diversidad de las personas como una condición central para la equidad. Agradezco profundamente a todas las instituciones y organizaciones que hicieron posible este trabajo y el informe, en particular a las organizaciones de personas con discapacidad, cuya voz, experiencia y liderazgo son indispensables para avanzar hacia soluciones reales y sostenibles. Espero que este informe que vamos a mostrar en poco marque un nuevo impulso para seguir construyendo entre todas y todos sistemas de salud y de emergencias verdaderos, inclusivos, que no dejan a nadie atrás. Muchísimas gracias y les deseo una exitosa reunión. Gracias, señora Silvana Luciani. Y ahora vamos a darle el uso de la voz al presidente de la RIADYS, Juan Ángel de Gobella, para que nos hable acerca de la inclusión de la discapacidad en el mencionado informe y sobre todo en la región de los sistemas de salud. Muy buenos días, nuevamente. Gracias a Silvia justamente por la presentación. Hace un mes nos conocimos en Washington, una persona maravillosa, comprometida con el trabajo y además con las personas con discapacidad, tanto de Centroamérica como de todo el Caribe y Latinoamérica. Es muy importante para nosotros hacer el lanzamiento de este reporte que recoge un proceso muy importante, que justamente viene de un plan estratégico global que toma en cuenta la importancia de trabajar con las OPDs y además que también toma en cuenta la importancia de incluir a los sistemas de la ONU. OPS justamente nos contacta a la RIADYS, viendo la importancia que reviste, digamos, esta temática y la importancia de los datos desagregados en temas de salud. RIADYS ha estado participando en múltiples actividades y la Junta Directiva habla justamente de la preocupación sobre los datos. A nivel general hablamos de los datos desagregados y creo que este informe justamente y este reporte recoge básicamente toda esta preocupación y una buena práctica de cómo trabajar datos desagregados de la mano de una OPD, como lo es RIADYS, con una institución tan importante como lo es la OPS. CEPAL, justamente trabajando el tema de los datos, en el tema también de salud, justamente trabajando con nosotros de la mano, logramos articular este equipo para verificar y trabajar con gobiernos de toda la región, con los ministerios de salud de los diferentes espacios de la región, de los diferentes países, trabajando también con las OPS de cada país para poder levantar información, poder tener data específica, data que realmente a veces decimos no existe la data en Latinoamérica y nos damos cuenta que sí hay elementos, simplemente son barreras, digamos, que se siguen planteando y que siguen siendo evidentes y que tenemos nosotros que trabajar para poder eliminar. Elaboramos consultas con organizaciones de personas con discapacidad de la región, de la mano con la oficinas país de organizaciones de OPS, y realmente logramos contrastar, cruzar evidencias y construir un reporte y un trabajo real, digamos, que muestre buenas prácticas de implementación para el levantamiento de data y para trabajar salud en emergencia. Salud en emergencia es una temática bastante amplia, lo sabemos. Trabajar la inclusión en espacios de emergencia reviste o todavía impone algunas barreras. Yo como persona con discapacidad aún encuentro barreras para acceder a ciertos derechos y eso trae desventajas. Y no se trata solamente de traer eso como una queja, sino traer realmente propuestas de cómo podemos nosotros proponer soluciones en función de lograr esa inclusión que tanto necesitamos. El informe o el reporte que vamos a presentar tiene 5 grandes pilares. En principio, este tema del que hemos estado hablando, los datos desagregados como un elemento fundamental. Estos datos que además recogimos con información y con evidencia real sobre temas de accesibilidad en salud, cuáles servicios existen, si realmente están estandarizados, si realmente son locales o nacionales, y muchos de ellos incluso logrando contrastar experiencias municipales de gran necesidad y de gran impacto. En segundo lugar, tenemos el segundo gran pilar, que es la promoción de servicios inclusivos en salud. Esta promoción realmente de servicios que existen y que son importantes poderlos, digamos, demostrar. En tercer lugar,
no menos importante, el pilar tiene que ver con el fortalecimiento de esa capacidad de esos doctores, de estos médicos que realmente atienden en primera línea y atienden a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia, todo el personal de salud y cómo podemos fortalecer esas capacidades. En cuarto lugar y como cuarto pilar, todo lo que tiene que ver con salud pública en contextos de emergencia. Este tema específicamente también permite poder revisar y ver las políticas públicas existentes y cómo se contrastan con lo que plantea incluso la Convención, cómo cada uno de estos pilares permite poder realmente tener lo que yo llamo un tesoro, un gran tesoro que genera el último pilar que va a componer este gran reporte, que son las recomendaciones. Recomendaciones que desde este equipo hemos hecho para poder implementar junto con las OPDs, junto con la institucionalidad, junto con las familias, en cada uno de los países y los gobiernos de la región. Este reporte es histórico, realmente en otras regiones como lo es África, Oceanía, Europa. Este reporte en temas de salud, digamos, vinculado o trabajado de esta manera con esta triada, OPDs, gobiernos y sociedad civil, no existe. Es Latinoamérica la primera región que genera un informe de este estilo, donde la voz real de las personas con discapacidad es evidente y se enarbola, digamos, esta participación real. Y estamos liderando esa voz en nuestra región. Este proceso, por supuesto, requiere de mucho trabajo. Nosotros logramos generar, incluso en todo este proceso, ajustes razonables para poder recoger todos estos aportes y permitió tener hoy un reporte valioso que cuenta con cada uno de estos elementos que les he comentado. Gustavo, nuestro compañero de OPS, él va a estar allí comentando un poco algunos elementos importantes que hemos rescatado de este reporte. Yo quiero agradecer de verdad a la Junta Directiva, al trabajo que hemos realizado como equipo. Quiero agradecer a la OPS porque realmente ha tenido una paciencia enorme y ha trabajado todos los días. No se imaginan la cantidad de reuniones virtuales, la cantidad de sesiones, la cantidad de trabajo técnico, la cantidad de elementos para poder tener un reporte lo más depurado y lo más técnico posible. También a CEPAL, que ha estado asesorando técnicamente y que nos ha dado elementos sumamente importantes para poder generar este reporte que va a servir y que va a permitir un avance importante en la región. Y por supuesto a cada uno de ustedes, a las organizaciones de personas con discapacidad que han estado entregando los insumos. Este reporte que va a estar siendo difundido o va a estar enviado a través de correo electrónico y también va a estar disponible en nuestra página web una vez podamos generar, digamos, este envío. Es importante también que ustedes sepan que vamos a generar este mismo reporte en formatos accesibles, lectura fácil, en lengua de señas, para que podamos acceder y podamos tener una comprensión y tengamos este documento, que no sea solo un documento que hoy lanzamos, aplaudimos y que creemos que es bonito y que nos reunimos hoy solamente para hablar de él, sino que logremos realmente que estas recomendaciones se conviertan en prácticas reales que transformen y que logren realmente la equidad que estamos pidiendo para Latinoamérica y que seamos referencia a nivel global desde esta región. Muchísimas gracias. Quiero darle la palabra ahora a Gustavo Pérez, al doctor, siempre lo quiero decir correctamente, doctor Gustavo Pérez, para que pueda acompañarnos en este proceso de presentación del informe. Él está en la oficina de Washington y dispuso tiempo para estar con nosotros, de verdad lo agradezco muchísimo, al igual que el representante y presidente del CONADIS que viene de República Dominicana. Significa que hay un compromiso real por estar aquí, por compartir con nosotros y yo creo que eso es importante evidenciarlo. Y bienvenida a América Latina a este espacio. Bien, pues ya Juan Ángel ha dado entrada a Gustavo Pérez, quien es asesor regional de rehabilitación y discapacidad en la OPS, en particular en la Oficina Regional de las Américas, justamente para presentar el informe. Bienvenido, Gustavo. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, pues yo soy Gustavo Pérez. Me voy a empezar describiéndome un poquito. Soy moreno, unos 78 aproximadamente. Para leer y para trabajar llevo gafas, aunque ahora pues no las voy a llevar. Llevo una chaqueta de color gris, un pantalón de color azul, una camisa blanca. Y lo más importante, que estoy muy feliz de estar aquí hoy en este día tan importante, sobre todo de recibir la invitación de RIADIS, de participar en este evento que expresa de alguna manera el 20 aniversario
de la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad. Bueno, ya conocemos todo el talante de Juan Ángel, que en mi tierra decimos que es un cachondo, así que soy yo el que tengo que agradecer precisamente a Riadis la posibilidad de que este reporte, que está en proceso de prelanzamiento y que en breve esperemos que esté disponible, como bien ha dicho Juan Ángel, en la página web de la Riadis, también en la página web de OPS y de la CEPAL, por supuesto, cuando ya también esté preparado en formato accesible, pues para que tengáis en cuenta también de alguna manera el esfuerzo que hemos hecho estas tres organizaciones, también ha dicho lo de las múltiples reuniones, revisiones y revisiones, para que este reporte tome luz, y no solamente como un documento más, sino queremos ir un poquito más allá. Y yo creo que de ahí nació la idea original. La idea original parte de un enfoque nuevo, o al menos que hasta ahora no se había implementado en la región, que viene a ser recolectar información o recoger información de todas aquellas instituciones, organizaciones y personas que están involucradas en los derechos de las personas con discapacidad. Y todo esto, por supuesto, al fin y al cabo ha sido gracias a la colaboración y al aporte de la Alianza Internacional para la Discapacidad, porque sin ellos esto no hubiera sido posible, ¿no? Ya veréis luego en el panel que tenemos a una serie de expertos que han trabajado en el desarrollo de este informe y que han sido pieza clave junto con la CEPAL, Riadis y OPS en el desarrollo de este documento, del cual creo que nos sentimos, Riadis y CEPAL, bastante orgullosos. Así que, de verdad, espero que cuando esté disponible, que va a ser en breve, lo tendréis, como ha dicho Juan Ángel, en vuestros correos electrónicos y también disponible en las páginas web de las tres instituciones. Bueno, pues como ha dicho, me han presentado, yo soy Gustavo, soy el asesor regional de discapacidad, también de rehabilitación de la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Washington, y bueno, pues paso sin más preámbulo a comentaros cómo ha sido la elaboración de este reporte. Como bien ha explicado Juan Ángel, hemos querido basar el desarrollo de este documento en 5 pilares fundamentales. ¿Y por qué en estos 5 pilares? Bueno, pues voy a recordar cómo empezó todo. Cuando se presentó el Informe Mundial para Equidad en Salud para Personas con Discapacidad, que lo tradujimos al español, estaba en inglés, pero en nuestra región no lo teníamos disponible en español, pues organizamos un webinario desde OPS y invitamos pues, bueno, a un montón de instituciones, de gobiernos, de Senadis, Conadis, organizaciones, a presentar estos datos mundiales, ¿no? Los cuales eran bastante preocupantes. Y principalmente venían a decirnos que es que las personas con discapacidad tenían peor acceso a los sistemas de salud y, por lo tanto, peores resultados en salud. Claro, este informe se quedaba en papel y la OMS decidió por implementar o desarrollar un nuevo documento que es la conocida Guía de Acción, que también organizamos un webinario junto con Riadis y con AIDA, donde se presentó esta Guía de Acción, que no es ni más ni menos que una puesta en práctica de una serie de recomendaciones que se le dan a los países para, una vez hecho un análisis, decidir en qué segmentos, en qué áreas de trabajo podemos intervenir para mejorar la salud de las personas con discapacidad. ¿De acuerdo? Y esto ha sido un poco lo que nos ha inspirado a desarrollar este reporte técnico, ¿vale? Alrededor de estos 5 pilares que veis aquí. Datos y gestión de la información fue uno de los principales pilares que se comentó cuando se presentó el informe mundial, que realmente no había datos desagregados. La provisión de servicio inclusivo, es decir, la continuidad de cuidado garantizada en todos los niveles de atención, desde el tercer nivel hasta el nivel comunitario, lo cual implica un desarrollo de estructuras, materiales y de recursos humanos que muchas veces no está presente o no está continua. La tercera, construcción de capacidades inclusivas, esto es fundamental. Yo soy también personal sanitario y creemos que es fundamental para los personales sanitarios tener formación en capacidades inclusivas en todos los aspectos, no solamente en el aspecto de rehabilitación, sino en todos los aspectos, desde el administrativo que está en la puerta de un centro de salud, hasta el cirujano que atiende a una mujer con una discapacidad intelectual con un cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es un abanico de intervención bastante grande que tenemos que desarrollar. El tema de la salud pública y gestión de emergencias. ¿Por qué? Lo ha explicado Juan Ángel muy bien. Realmente es en ese momento de vulnerabilidad donde las personas con discapacidad encuentran más barreras, ¿no? Desde la respuesta, pero también desde la preparación y la recuperación post-emergencia, ¿no? Y por último, una serie de recomendaciones finales que la hemos hecho teniendo como punto de referencia esta guía de acción que acabo de comentar anteriormente. Por supuesto, en el centro de este círculo tenemos que tener en cuenta 2 factores fundamentales, o qué es lo que ha inspirado bien el reporte, que es
Efectivamente, el modelo social de la discapacidad y los derechos y segundo, la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad. Y ya veréis cuando tengáis el reporte en vuestras manos cómo alrededor de estos dos modelos se implementan una serie de visiones concretas y una serie de puntos de acciones concretos. Es bastante interesante, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos. No me voy a extender mucho en el reporte, ya lo tendréis brevemente delante de vosotros y podéis disfrutarlo y leerlo. Voy a compartir con vosotros una serie de hallazgos, ¿no? Es decir, lo que se ha encontrado a la hora de buscar información. ¿Cómo hemos buscado esta información? Pues bueno, esta información se ha buscado con tres pilares. Por un lado, la información que está documentada, habilitada en todas las páginas web, en todos los recursos oficiales que tenemos, por un lado. Lo segundo, hemos hecho entrevistas a organizaciones de personas con discapacidad y yo creo que esto ha sido lo más interesante de todo el desarrollo del reporte técnico. Y lo tercero, hemos enviado también una serie de cuestionarios a todas las oficinas país a través de la OPS, a los ministerios, para obtener información directa alrededor o acerca de qué es lo que se está haciendo, cuáles son vuestras buenas prácticas, cuáles son vuestros desafíos, cómo podemos mejorar, ¿no? Entonces, con esa triangulación se ha elaborado un nuevo enfoque metodológico y a través de una matriz pues se ha elaborado el desarrollo del reporte, ¿de acuerdo? O sea que yo creo o consideramos que está realmente bien documentado. Bueno, en cuanto a los datos y la gestión de la información, pues precisamente algo que ya se ha comentado, ¿no? Que persiste la fragmentación, la escasa interoperabilidad, es decir, no está disponible la información o se pierde por el camino, y la desagregación inconsistente de esta información, ¿no? Desagregada por sexo, por edad, por localización de la persona, ¿no? Población rural, población urbana. Los datos se utilizan más con fines administrativos que para la toma de decisiones inclusivas, es decir, bueno, pues muchas veces necesitamos los datos de estas personas con discapacidad para acceder a una serie de servicios, pero nada más, ¿no? No lleva consigo una implementación de políticas inclusivas mucho más amplia. Y por último, sabemos que como un hallazgo más que es necesario mejorar la accesibilidad, ya no tanto a nivel interno, sino también para las personas con discapacidad. Y con estos datos, hacer un uso estratégico de los mismos. En cuanto a la provisión de servicios exclusivos, y ahí tenéis, por cierto, el informe mundial sobre equidad en materia de salud para personas con discapacidad, que está también en la página web de la OPS. ¿Qué se considera como servicio sanitario inclusivo? Bueno, pues se trata de aquellos servicios que garantizan que todas las personas, incluidas, por supuesto, las personas con discapacidad, tengan acceso a servicios sanitarios accesibles y de alta calidad, igual que cualquier otra persona y en las mismas condiciones. ¿De acuerdo? Sabemos que este informe ya reveló en su momento la dificultad que tienen estas personas con discapacidad para acceder a este tipo de servicios de salud inclusivos. Estas son las lagunas que os comentaban antes, ¿no? Que despertó a través de este informe de equidad en salud. Primero, que hay dificultades o hay lagunas en la cobertura sanitaria. Por ejemplo, en salud cardiovascular y el control de la diabetes, hasta un 45% de diferencia con las personas que no tienen discapacidad en cuanto al acceso de pruebas, por ejemplo, ¿no? Igual con la detección del cáncer de cuello uterino y del VPH, ¿no? Con las pruebas de tamizaje, ¿no? Hasta un 33% de diferencia. Y, por ejemplo, en el caso de la vacunación infantil, hasta un 14% de diferencia. Esto realmente son datos que están ahí, que revela el informe mundial y que son datos realmente pues, preocupantes que necesitamos abordar, ¿no? También este informe revela datos que son importantes para tener en cuenta. Es la muerte prematura de las personas con discapacidad, especialmente la discapacidad intelectual, ¿no? Que pueden morir hasta 20 años antes, ¿no? Esto es perfectamente abordable. El peor estado de salud, por ejemplo, más del doble de riesgo de padecer ciertas afecciones, por ejemplo, la hipertensión o la diabetes. Por lo mismo, por el tema de acceso a pruebas, ¿no? Por el tema de acceso a tamizaje. Mayores limitaciones funcionales para acceder a los centros de salud, no solamente por barreras físicas, sino también por barreras de comunicación actitudinales. Y, por ejemplo, la hora del transporte accesible, ¿no? Que puede llegar a ser hasta 15 veces más complicado que en personas sin discapacidad. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Bueno, pues lo acabamos de mencionar. Existen servicios disponibles y cada vez están mejorando, pero persisten ciertas barreras de comunicación, organizativas, actitudinales y territoriales. ¿Cuántas veces pues, vemos que a lo mejor en las grandes capitales pues, los centros sanitarios sí contemplan servicios inclusivos, pero cuando ya salimos de los grandes hospitales o de los grandes servicios, pues estos servicios inclusivos disminuyen? Los servicios tienden a centralizarse en la rehabilitación
y no en la atención especializada, pero es que la inclusión de la discapacidad en los servicios nos habla de un amplio espectro y no solamente de la rehabilitación física per se, sino estamos hablando de un amplio espectro de la discapacidad donde esto merece ser abordado en todos los ámbitos, ya sea cual sea el tipo de discapacidad. Y por último, que hay pocos datos sobre adaptaciones razonables a la calidad y a la continuidad de la atención. Lo acaba de mencionar también, Cristina también lo mencionó, ¿no? Los ajustes razonables que son fundamentales para que las personas con discapacidad tengan el acceso igualitario, ¿no? Tercer pilar, construcción de capacidades inclusivas. Esto fue también uno de los puntos importantes que salió cuando presentamos el informe, y es que nuestro personal en salud no está realmente capacitado para atender las necesidades de las personas con discapacidad. Tenemos en la página web de OPS un vídeo que os invito a ver en el área de discapacidad de una persona con una discapacidad física, una silla de ruedas por una lesión medular, y bueno, esa persona quería ser madre, ¿no? Y tuvo muchísimas barreras actitudinales, sobre todo pues, por motivos de que, bueno, porque la opción que le presentaban era la esterilización, ¿no? Imaginaros qué falta de capacidad inclusiva en lo que refiere a eso, ¿no? Pues como eso en todo, ¿no? Desde el administrativo, como hemos mencionado antes, hasta el director de un hospital, ¿de acuerdo? Entonces, la formación, los hallazgos principales que se han visto en el reporte es que la formación sobre discapacidad no siempre se integra en la formación continua del personal. Lo han mencionado antes también, ¿no? Debemos de dejar presentar la discapacidad como iniciativas puntuales, sino como algo que está presente en los planes de formación de los profesionales. Como hemos dicho antes, ¿no? Estas iniciativas suelen ser puntuales y se ven afectadas por la rotación, es decir, cuando un personal se va, desaparece y el que llega aparece sin la formación adecuada, ¿no? Entonces, bueno, igual que un profesional de la salud pues sabe de anatomía y de fisiología, pues también debe de saber de discapacidad y de cómo se abordan las necesidades. Y por último, uno también de los hallazgos que se presentan en la presentación es que para que estos cambios sean duraderos se necesitan protocolos y supervisión precisamente con la participación de las organizaciones de personas con discapacidad, ¿no? Creo que se ha mencionado anteriormente, es fundamental la presencia de las organizaciones de personas con discapacidad para abordar de manera integral este tipo de capacitaciones. Y por último, el cuarto pilar que se presentó acerca de la salud pública y gestión de emergencias, ¿no? Esto se sabe, yo que he trabajado muchísimos años en temas de emergencia y catástrofe, pues también lo he vivido en primera persona, ¿no? Como las personas con discapacidad son precisamente las más vulnerables por dificultad de acceso, por barreras de comunicación, por barreras actitudinales y por otro tipo de barreras del sistema de salud propio, ¿no? Entonces, hallazgos fundamentales. La discapacidad suele incorporarse de manera general en los planes y protocolos, es decir, lo integran, pero no hay acciones específicas donde se vea concretizado, ¿no? La vigilancia epidemiológica y el análisis de riesgo no desglosan sistemáticamente la información necesaria. ¿Cuántas veces se hacen cuestionarios y entrevistas y no se tienen en cuenta a las personas con discapacidad para el desarrollo de planes de emergencia, ¿no? Igual aquí, ¿no? La comunicación de riesgo y la respuesta a salud pública siguen basándose en ajustes puntuales para personas con discapacidad cuando debería formar parte de todo el ciclo de emergencia: preparación, respuesta, recuperación, resiliencia. Y por último, que no siempre se garantiza la continuidad del apoyo de tratamiento. Eso lo he visto yo, ¿no? Muchas veces las emergencias acuden las organizaciones no gubernamentales a apoyar durante un terremoto, durante una guerra. Se van estas organizaciones y las personas con discapacidad quedan completamente desatendidas. No hay una continuidad del protocolo y ese ha sido un hallazgo que se ha presentado especialmente, ¿no? Por cierto, veréis también en el reporte, al principio de cada sección, manifestaciones de las organizaciones de personas con discapacidad muy, muy interesantes respecto a cada uno de estos pilares, ¿no? Repercusiones a nivel de políticas públicas, ¿no? Lo ha comentado Juan Ángel también, ¿no? Por supuesto, fortalecer los sistemas de formación inclusivos, que sean estos sistemas accesibles para todas las personas con discapacidad y que, por supuesto, que se garantice la accesibilidad y los ajustes razonables para estas personas con discapacidad, formando parte, como también decía José Viera, del todo el proceso y no solamente de una acción puntual. Integrar todas estas consideraciones de la discapacidad en los planes de protocolos y simulacros de emergencia. Yo estoy viendo esto ahora que estoy apoyando a varios países en el desarrollo de planes estratégicos de rehabilitación, donde están integrando el componente de emergencia para personas con discapacidad, de lo cual me alegra. Nosotros también por OPS animamos a que esto ocurra y la verdad que también es un motivo de alegría, ¿no?
y sobre todo institucionalizar la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la planificación, ejecución, evaluación y vigilancia y monitoreo. Esto es fundamental. Bueno, pues estamos ya también llegando al fin. Os quería presentar en este QR que tenéis aquí la guía de acción, que como he dicho es el reporte donde también nos hemos basado para desarrollar las recomendaciones que están incluidas en el reporte. Y son recomendaciones principalmente con un enfoque de inclusión en salud, ¿de acuerdo? Basado, como hemos dicho anteriormente, en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y en el modelo social de las personas con discapacidad. Estos son los 10 puntos que voy a mencionar ahora, alrededor de los cuales se articula la guía de acción, que nos habla de compromiso y liderazgo político fundamental, de la financiación, de la colaboración de todas las partes interesadas, los modelos de atención para garantizar que está presente en la continuidad de cuidado, el personal asistencial y de salud, la infraestructura física, los ajustes razonables, ¿verdad?, tecnologías digitales, sistemas para mejorar la calidad de atención, es decir, indicadores, monitoreo, seguimiento, evaluación y, por último, la investigación. Bueno, ¿qué más nos dice el reporte? Lo ha comentado también Silvana en las palabras de apertura, ¿no? Realmente estos son los avances que se han reportado también por parte de los países encuestados, ¿no? El primero, se ha mejorado bastante la visibilización de las personas con discapacidad en los sistemas de salud, es decir, participan de los planes de evaluación. Segundo, la oferta de rehabilitación y entrega de productos de apoyo está mejorando también, igual con los avances en marco normativo y de gestión para personas con discapacidad. Y por último, el fortalecimiento de las capacidades inclusivas, generando también mejores capacitaciones para todo el personal en salud. Y estos son los 9 ejes principales que veréis en el reporte, y ya con esto estoy terminando, que son la gobernanza, ¿de acuerdo?, a través de la integración de la discapacidad en los planes nacionales, de manera transversal, la participación social de todas las personas involucradas, la planificación, por ejemplo, implementando la guía de acción, servicios de salud para garantizar la continuidad de cuidado, los ajustes razonables, información y monitoreo, recursos humanos con capacitación inclusiva, emergencia y desastre y coordinación intersectorial. Y para finalizar, y ya acabo con esto, estas serían las medidas claves que el reporte invita a realizar a los tomadores de decisiones para mejorar los sistemas de salud inclusivos. La primera es institucionalizar la participación de las organizaciones de personas con discapacidad. La segunda, incorporar aspectos relacionados con la discapacidad en la formación y en los protocolos del personal sanitario. La tercera, coordinar las medidas en materia de salud, en discapacidad, protección social y gestión de riesgos. La cuarta, establecer mecanismos para hacer un seguimiento y supervisar la inclusión en los servicios, es decir, que tengamos seguridad de que esto se monitorea de alguna manera. Y por último, promover y garantizar modelos de atención y respuesta centrados en los derechos de la persona, en la accesibilidad y en la diversidad. Bueno, pues con esto ya acabo. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que el reporte sea de vuestro gusto. Muchas gracias, Gustavo. Pues aquí traigo ya micrófono, gracias. Sin duda es lo que nos dejas como mensaje, es a final de cuentas cómo los sistemas de salud deben o están cuidando y protegiendo la vida por igual. Eso me parece ser que es el mensaje. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa y para esto vamos a dar paso a una mesa redonda en donde tendremos como expositores a Daniela González de la CEPAL, a Dans Bermeo, que es un consultor conocido también dentro de la RIADIS, a Denise Calle, también consultora. Adelante, perdón, no había visto de aquel lado. Sí, al final de este bloque del tema de salud vamos a dar espacio para preguntas de los asistentes. Bien, de nada. También les pedimos que a las personas que nos están acompañando de manera virtual nos ayuden abriendo sus cámaras, en particular a las personas que están en la plataforma de Zoom acompañándonos y recordarles que este evento está siendo transmitido a través del canal de YouTube de la RIADIS.
Como les comentaba, entonces estará la consultora Denise Calle, también estará Rosa María Juárez, quien forma parte de la Junta Directiva de la RIADIS, y para esto, entonces, vamos a dar inicio con la participación de Daniela González de la CEPAL, por favor. Buenos días a todas y todos. Un gusto estar acá. Bueno, nosotros nos habían propuesto unas preguntas para iniciar esta mesa de Así discusión, es, sí, ¿cierto? así es. Entonces, vamos a continuar preguntándote, si nos ayudas, ¿dónde consideras tú que está hoy el principal cuello de botella para la inclusión efectiva de la discapacidad, las personas con discapacidad en materia de salud y emergencia? Mira, la verdad es que esa pregunta no era la que nosotros desarrollamos. Esa le toca a otros compañeros que están en la mesa. Está Adams por aquí. Adams, por favor, si nos ayudas. Sí, ok. Muy buenos días con todas y con todos. Quisiera confirmar primero si me escuchan muy bien. Si pudieras subir un poco, por favor, el volumen de tu voz. Ok. Un segundo. Hola, sí. Buen día. ¿Mejor? Sí. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, ok. Muy buenos días. Gracias. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, desde el trabajo que se ha venido realizando conjuntamente con Riadis, OPS y CEPAL, el equipo consultor ha podido encontrar algunos elementos que nos permiten identificar una brecha clave que está enfocado hacia la gobernanza de tanto de los sistemas de salud como de la gestión de emergencias. Eh, y quisiera puntualizar dos aspectos. Tenemos dos escenarios, que es lo que pudimos encontrar en la revisión de la documentación y el análisis que se hizo a nivel de varios países, ¿no? El primer escenario es, existen varios países que todavía no han desarrollado una normativa, instrumentos normativos específicos para la incorporación de la discapacidad en los sistemas de salud y en los sistemas de gestión de emergencia. Eh, Enmarcados en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, tenemos incluso alguna normativa que es un poco anterior a la Convención, por lo tanto, falta todavía recoger aspectos sumamente importantes para estos elementos. Y el segundo escenario es países, e incluso podemos decir que es la mayoría de los países que ya incorporan normativa que está basado en la Convención. Sin embargo, aquí es donde radica esta principal brecha de gobernanza, que es aterrizar la existencia de esta normativa en una implementación efectiva de las acciones que se desarrollan en cada uno de los países. Y esto implica directamente hacia los cuatro ejes que fueron analizados, que presentó tanto Juan Ángel como Gustavo. Efectivamente, ya que al tener normativa amplia, con normativa donde incorpora tanto el ajuste y el respeto a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el modelo social de la discapacidad, no necesariamente los instrumentos que existen para aplicar estos instrumentos en la parte operativa se visualizan, ¿no? Y por eso, por ejemplo, lo que comentaba Gustavo, en el caso de datos, existe la información, sin embargo, esta información o no es desagregada o no es accesible o no necesariamente lo utilizan para planificación, sino para elementos estadísticos o para reportes, ¿no? Y esto es sumamente importante porque evidencia la falta de operatividad de esta información, que incluso en algunas ocasiones sí existe, quizás no en un nivel totalmente desagregado, pero existe. Y esto parte justamente por la falta de instrumentación de
de elementos clave y al interior de la implementación de los sistemas. En el caso también, por ejemplo, de los servicios, sabemos que existe a nivel declarativo que los servicios son inclusivos. Esto lo han trabajado muchísimas de las acciones que se desarrollan en varios países. Sin embargo, la brecha principal enmarcado en esta brecha grande de la gobernanza es la falta de la operativización de esta declaración. No tenemos servicios que no necesariamente son accesibles o que tienen serias dificultades para que las personas con discapacidad puedan acceder a estos servicios. La implementación de ajustes razonables es relativamente implementado y en algunas ocasiones por esfuerzos puntuales de los operadores de los servicios. En el caso de los sistemas de emergencia también, ya que al tener un marco normativo, incluso aquí pudimos detectar que hay un marco normativo en muchos países mucho más desarrollado, donde se implementan acciones en política de gestión de riesgos y de atención de emergencias que enmarcan ya en la inclusión de las personas con discapacidad, pero llegamos hasta este nivel donde operativamente todavía falta trabajarlos y tenemos que existen acciones para incorporar a las personas con discapacidad, principalmente en las fases de respuesta, y todavía no muy desarrollado en los niveles de preparación, de planificación y sobre todo también la rehabilitación y recuperación, ¿no? Entonces, estos elementos claves que acabo de mencionar están todos incorporados dentro del informe y como para sintetizar, se enmarcan dentro de esta gran brecha que todavía la podemos identificar, que es aterrizar este marco normativo que existe en muchos países que han desarrollado muchas muy buenas iniciativas que no han sido recogidas adecuadamente o que no están sistematizadas a nivel general y de tal forma que todavía implica una serie de dificultades y acciones o esfuerzos sumamente importantes a nivel operativo para que se traduzca desde lo que está ya establecido a nivel normativo con lo que se debe aterrizar, ¿no? Para que deje de ser acciones puntuales o acciones del nivel operativo que no están estructuralmente incorporados dentro de los sistemas. Eso es lo que podría decir. Gracias. Gracias, Adams. Cierto que hace falta pues la ejecución, ¿no? Más allá de las normativas. Y da lugar para que ahora cedamos la palabra a Daniela González, a Denise Calle, para que nos digan qué medidas prácticas consideran que permitirían pasar de normas generales a servicios realmente accesibles y continuos. Muchas gracias. Yo creo que algo muy importante y que lo muestra también en este documento es que tenemos que pasar desde esa norma o esos marcos jurídicos, como decíamos, que muchos han ratificado y firmado la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, a que esto se implemente y, como decía hace un rato una persona que exponía, que sea un instrumento para avanzar en esta accesibilidad. Y también que el marco y el paradigma del enfoque social permea toda la sociedad, porque nosotros, los que estamos reunidos en esta actividad el día de hoy, lo conocemos y abordamos desde ahí las acciones, pero eso no se ve reflejado en todas las instancias en nuestros países de la región. Y eso es algo relevante porque con los otros temas que me voy a referir, de alguna manera es transversal para poder avanzar a estos servicios de salud más accesibles, pero también en avanzar en cómo nos vinculamos como sociedad en los temas de discapacidad, pero también con nosotros, con las personas con discapacidad. Entonces, para cerrar estas brechas entre los marcos jurídicos, que hay muchos países que han avanzado en normas mucho más actuales, pero que todavía no llegan de una manera tan clara a la experiencia cotidiana de las personas con discapacidad cuando entran o necesitan servicios de salud. Y por una parte está la necesidad de la accesibilidad universal, pero algo sistemático, no algo de
que de la buena voluntad, sino que tiene que estar como una norma dentro de, por ejemplo, el diseño universal, en las normas urbanísticas, para que no haya barreras físicas. Pero no solo necesitamos derribar estas barreras físicas, sino que también las barreras actitudinales. Y en términos de barreras actitudinales, necesitamos tener un personal de salud capacitado, sensibilizado con todos los temas y en todas las, de alguna manera, niveles de atención de salud. Creo que eso es muy relevante para que ellos también conozcan y entiendan la capacidad jurídica que tenemos las personas con discapacidad respecto al consentimiento informado, a la toma de decisiones. Creo que también es relevante la continuidad de la atención en todo el ciclo vital. En nuestro curso de vida tenemos que mirar a las personas con discapacidad en todo su ciclo vital. Y esa atención debe ser permanente. Y creo que eso también es un desafío. Creo que algo que es muy importante que debemos abordar son los recursos financieros que destinamos. Podemos desarrollar acciones de política pública, programas, proyectos, pero que si ellos no tienen una continuidad a través del tiempo con los recursos, también no podemos avanzar en esta accesibilidad de los servicios. Y también es muy importante, y que lo muestra el estudio, contar con datos. No solo datos para evaluar el programa, sino que datos para poder ver en qué situaciones se encuentran las personas con discapacidad respecto a la salud y a otros temas, por ejemplo, las emergencias, de manera desagregada. Y eso también es un desafío que estamos avanzando. En la región existen instancias en donde los institutos de estadística y otras servicios a nivel gubernamental están avanzando con eso, pero necesitamos avanzar con más fuerza todavía para lograr tener estos servicios de salud accesibles. Muchas gracias. Gracias. Adelante, por favor, Denise. Muchas gracias. Buenos días. Un saludo desde Ecuador para todos ustedes. Yo quisiera quizás también hablar un poco, aunque Daniela lo ha mencionado previamente, partir desde este origen que puede ser el temor. Y el temor a lo desconocido implica en muchos espacios o en muchos contextos, y sobre todo, creo yo, en la gestión y en la provisión de servicios de salud, ese temor a no saber cómo acercarse, cómo comunicarse, termina siendo algo que veíamos en el reporte, que era como esa evasión, ese trato diferenciado. Entonces yo quisiera reforzar algo que Gustavo en su presentación mencionó y que también lo menciona Daniela, y es el fortalecimiento de las capacidades, porque esos miedos se rompen con conocimiento. Y cuando no solamente los proveedores de servicios de salud, sino el sector salud en general, desde aquellos que crean la política hasta aquellos que hacen realidad a través del servicio y la provisión, la atención, se puede, una vez fortalecido ese conocimiento, se puede empezar a buscar un cambio de comportamiento, y eso generaría empatía, pero también confianza desde las personas con discapacidad y sus cuidadores, que es algo fundamental e importante y que sigue siendo una brecha importante. Mucho se menciona quizás desde el contexto de discapacidad y de los servicios de salud, las barreras arquitectónicas. Sin embargo, en costo-eficiencia, probablemente es mucho más costo eficiente el empezar a fortalecer las capacidades que empezar a destruir o bajarnos las barreras arquitectónicas. Entonces, por ahí para mí sería una de las mejores medidas prácticas. Pero además de eso, financiar estos procesos y hacerlos sostenibles en el tiempo. Y quizás esa sostenibilidad también se encuentra a través de hacer estas réplicas de aquellas personas que reciben una capacitación y empiezan a replicar a sus colegas. Y entonces este conocimiento empieza a hacerse una red importante de capacitación y de capacidades, y que se quedan instaladas en los servicios de salud y en el sector salud en general, por ponerlo como un ejemplo particular en este informe.
Y además de ello, desde la gestión, por supuesto, siempre es importante medir. Denise, te voy a interrumpir. Nos indican, si pudieras subir, por favor, el tono, el volumen de tu voz, porque me parece que en el canal de YouTube no se está escuchando. Gracias. Ok, no sé si aquí se escucha mejor, perdón. Pero quería reforzar el tema de medir aquella inversión financiera que se hace. Porque más allá de que cuando hacemos este contexto de la medición de un indicador, no es solamente el número lo que impacta, sino lo que refleja en el cambio en el tiempo. Entonces, si uno financia, debería garantizar también el seguimiento y el monitoreo de ese financiamiento, que en este caso particular sería el fortalecimiento de capacidades. Esas serían mis medidas prácticas recomendables, ¿no? Que todo tenga esa información y esa trazabilidad. ¿Para qué? Para que cuando a través de ese monitoreo se puede evaluar la data y esa información es fundamental para la política pública. Sin datos es muy difícil tener algo contundente que nos permita crear mejores espacios. Creo que en esas tres medidas podría resumir lo que serían las medidas recomendadas y prácticas en este contexto en particular. Muchas gracias, Denise. Ahora haremos un resumen con las aportaciones que nos estás dando, pero antes de eso, vamos a responder una pregunta más a través de Rosa María Juárez, quien pertenece a la Junta Directiva de la RIADIS. Y Rosa María, ¿cómo asegurar que las OPD, las organizaciones de personas con discapacidad, participen de manera sostenida y con incidencia real en las decisiones? Gracias, muchas gracias, muy buenos días para cada uno de ustedes. Bueno, para asegurar que las organizaciones de personas con discapacidad no solo sean consultadas de forma simbólica, sino que incidan a realmente pasar del activismo reactivo a la gobernanza inclusiva. Propongo aquí 3 pilares. 1, institucionalización de la consulta obligatoria, ¿no? Donde no podemos depender de la voluntad política de turno. Esa participación del estar anclado en marcos normativos y protocolos técnicos que obliguen a los ministerios de salud y en la gestión de emergencias a consultar a las OPD en todas las fases, desde el diseño, la presupuestación hasta la evaluación de las políticas. Sin una ruta administrativa clara, pues la participación es solo un saludo a la bandera. 2, el fortalecimiento de capacidades técnicas y financiamiento de incidencia real requiere datos. Necesitamos que las OPDs tengan acceso a formación técnica en salud pública, gestión de riesgos y análisis presupuestario. Pero esto es imposible sin financiamiento directo, sostenible. El Estado y la cooperación internacional deben invertir en fortalecimiento orgánico de las OPD para que puedan sentarse a las mesas de decisión con propuestas técnicas sólidas y no solo con demandas. Tercero, la accesibilidad transversal de la información. Para decidir hay que conocer, ¿no? La incidencia se rompe cuando los reportes técnicos, los sistemas de alerta temprana o los planes de contingencia no están en formatos accesibles. La lengua de señas, la lectura fácil, el braille, pues la accesibilidad digital y comunicacional es el vehículo que permite que la participación sea democrática y llegue a las bases, especialmente a aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad dentro de nuestro colectivo. En conclusión, la incidencia real ocurre cuando las OPD dejan de ser invitadas y pasan a ser socias estratégicas con voz vinculante en la toma de decisiones. Gracias. Gracias. Gracias, Rosa María. Listo.
Bien, antes de continuar, vamos a ceder la palabra a la persona que está aquí dentro del público. Samuel. Solo pediríamos, por favor, si la pregunta es muy concreta para los panelistas. Samuel dice, buenos días, mi nombre es Samuel Valencia, soy persona sordociega y soy psicólogo de profesión y representante legal de la Federación Latinoamericana de Organizaciones de Personas Sordociegas, FOSCAL. Bueno, primeramente agradecer la invitación y poder estar en este importante espacio, conociendo el trabajo que realiza RIADIS y las demás organizaciones. Mi pregunta específica es para la OPS, para el informe que presentó Gustavo. Y es que, bueno, no me quedó claro si el informe ya está publicado o está en fase de ser publicado, porque no quedó como claro eso. Y lo segundo es que quisiera saber si el informe contempla todo el tema de tanto causas como prevención, toda la parte de prevención y promoción en salud, que es una parte fundamental, y en el caso de las personas sordociegas, el tema de salud mental. Porque si bien es importante que cuando se acceden a servicios de salud, pues se conviven barreras que ya se describieron, en el caso de las personas sordociegas son tan persistentes que además de ser sordociegos, pues eso deriva en otras condiciones de salud mental que no están siendo atendidas y que se vuelve pues una situación muy importante para nosotros. Entonces, específicamente es eso, saber qué quedó respecto al tema de salud mental. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues el informe está a punto de ser lanzado, está casi finalizando ya con los últimos aspectos de edición y demás. Yo creo que lo tendremos en breve y en cuanto esté aprobado, como ha comentado Juan Ángel, bueno, pues lo tendréis por correo electrónico y también disponible en la página web, tanto de la RIADIS, de la OPS, de la CEPAL. También estaremos trabajando en formato accesible y también en la versión en inglés, porque recordemos que esta versión es para América Latina y el Caribe, y hay muchos angloparlantes que también, pues bueno, pues también tienen derecho a este informe. En cuanto a la segunda pregunta, no aborda específicamente cuestiones de salud mental, porque lo que hace es dar un recorrido sobre estos 4 pilares que te he mencionado, que es donde, según la información que hemos recibido después de la publicación del informe mundial, se han encontrado los mayores desafíos. Para el tema de la salud mental, fíjate, yo te invito a que puedas leer el informe mundial para la equidad en salud para personas con discapacidad, que está disponible en la página web de la OPS. Yo invito a que tenga acceso a él y también a la guía de acción, porque va a dar mucha información relevante. También es verdad que da datos respecto a que precisamente las personas con discapacidad se encuentran o sufren también de muchas condiciones relativas a la salud mental en una doble dirección, ¿no? Personas con discapacidad que sufren condiciones de salud mental y después en la otra dirección también, ¿no? De hecho, en la OPS estamos trabajando también en trabajar en unos módulos para capacitación para personal en salud que trabajen en la salud mental para personas con discapacidad, que sabemos que realmente es un tema muy sensitivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Creo que tenemos otra pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Allá, Víctor, por favor. De nuevo, la invitación para que se hagan preguntas muy concretas, por favor. Gracias, muy buenos días. Esta pregunta básica es para Gustavo y es directa. La guía muy importante, hay un eje principal que es el tema económico, y porque de lo contrario todo lo que está establecido en dicha guía, si no hay recursos económicos, no va a pasar nada. La pregunta concreta es si la OPS ha previsto la posibilidad de mantener diálogo con gobiernos a efecto de que los gobiernos establezcan presupuestos para que se realicen todas estas actividades que están establecidas en la guía, tomando en consideración que actualmente hay gobiernos, como en el caso de Ecuador, que más bien el presupuesto de salud lo ha bajado en vez de haberlo subido. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. Realmente es un tema complejo que también ha mencionado también José Vieira, porque sin presupuesto pues no tenemos acción, ¿no?
Es un tema que estamos trabajando con los países. También dentro de la OPS nos encontramos con unas circunstancias económicas complejas en este contexto mundial que tenemos, no solamente los gobiernos, sino también las organizaciones de Naciones Unidas, entre ellas la OPS, que estamos, bueno, pues de alguna manera trabajando para que el impacto sea el menor posible. Para ello, la mejor manera que hemos encontrado en OPS es aliarnos con socios fundamentales para que de alguna manera seamos capaces de apoyar a los gobiernos en todo lo posible. Una de las herramientas que estamos tratando de promocionar en la región para realmente tener este análisis de la situación y cómo podemos abordarlo es esta guía de acción, ¿de acuerdo? De hecho, ya tenemos un país de nuestra región que está interesado y le va a implementar, que es Uruguay, y se implementará este año si todo va bien, ¿no? Entonces, yo desde aquí también pues ya aprovecho y hago un llamamiento a los países porque hacer este análisis de la situación en los países es una herramienta muy costo efectiva. Olvidé mencionar una cosa muy importante, y es que hay un estudio también hecho por la OMS que por cada dólar invertido en enfoque inclusivo de la discapacidad, en enfermedades no transmisibles, el país recupera 9. O sea, hay un enfoque y hay un estudio que ya determina esto. Nos queda convencer a los países y hacerlo ver que esto es cierto y esto es verdad, ¿no? Que invertir en discapacidad es invertir también en ganancia para el propio país. Y la guía de acción también lo demuestra. Entonces, bueno, estamos también en ello, en esta labor de implementar, de poder apoyar a los países en que implementen esta guía de acción, porque creo que va a ser un apoyo fundamental para que realmente se den cuenta de que la inversión es importante, por supuesto, pero que hay muchas cosas, muchísimas cosas que se pueden ir haciendo sin una gran inversión. Gracias. Tenemos una última pregunta allá atrás, por favor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Camila González Torres y vengo como líder en Medellín, Colombia. Y tengo 2 preguntas. Es para cualquiera de las personas de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Son 2 preguntas muy concretas. Y la primera pregunta es, ¿en cuánto tiempo podremos ver avances reales en la garantía de nuestros derechos? Y la segunda pregunta, ¿cuántos años llevan conversando en este tema de la conversión de nuestros derechos? Muchas gracias. ¿Quién quisiera responder la pregunta de nuestra compañera? ¿Alguien de las panelistas o Rosa María, que permanece aquí? ¿Te doy la palabra, Rosa María? Sí. Adelante. Gracias. Mira, en verdad sí, más que pregunta yo lo asumo como un comentario de la compañera que acaba de intervenir. Es que sí, efectivamente, si bien es cierto cuántos años siempre se lleva mencionando a veces en los discursos, en nuestra misma participación, existen tratados internacionales, leyes a nivel nacional en nuestros países, pero en América Latina sí vivimos una gran realidad, ¿no? Que hay bastante similitud en cuanto a la práctica, pero también va a depender mucho de nosotros como OPDs, organizaciones de personas con discapacidad, de que conozcamos, que nos apropiemos de todo esto que existe de los tratados y que exijamos a los gobiernos que implementemos también, ¿por qué no?, mecanismos de seguimiento, monitoreo para que todas estos tratados, estas leyes, normas que existen se cumplan, se puedan practicar y que en cada espacio busquemos, ¿no? Es difícil, sé que los estados, los ministerios de salud no van a buscar a las organizaciones con discapacidad, sino nosotros tenemos que buscarlos, buscar un diálogo participativo, un diálogo significativo, como lo han mencionado bastante en este espacio todos los ponentes, es de que no solo existan demandas, sino también ahí mismo la solución, las propuestas, como lo mencionó Juan Ángel temprano, esas propuestas que puedan realmente, que podamos llegar a acuerdos, ¿no?, de participación, acuerdos de implementación, perdón,
con los ministerios, ¿no? De salud. Por ejemplo, les voy a traer un ejemplo. En Perú existe un espacio que se llama Espacio de Diálogo por la Inclusión, donde el Ministerio de Salud del Perú recibe a organizaciones de personas con discapacidad para escucharlas. Ellos son los que presentan o se presentan con agendas propuestas, no el Ministerio de Salud, para escucharlas, y definitivamente pues en su mayoría son demandas, pero también hay propuestas a implementar en conjunto como parte de sociedad civil y en conjunto con el Ministerio de Salud. Entonces yo creo que eso podríamos hacer nosotros como organizaciones de personas con discapacidad, ser propositivos. Sé que es difícil porque vivimos una coyuntura política donde muchas veces se implementa, se puede avanzar pasos, pero cuando vienen los cambios es difícil. Por eso es importante el monitoreo de seguimiento. Gracias. Muchas gracias, Rosa María. Bueno, yo quisiera hacer un llamado porque ya están sirviendo bueno, yo diría el coffee break, ¿no? Cada país le decimos distinto. Entonces, sí quisiera, por favor, que más allá del jugo y de esto rico que están ahora disfrutando, pongamos atención a las palabras de María Penagos Concha, de la CEPAL, quien nos va a dar este mensaje de cierre en este panel tan importante para el día de hoy. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por esta introducción. Como lo mencionaban, yo soy Ángela María Penagos Concha, directora de la oficina de CEPAL en Bogotá. Primero agradecerles por esta invitación, la verdad es muy importante para la CEPAL y en lo personal para mí poder participar en este tipo de espacios. Lo primero que quiero agradecer es a la señora Silvana Luciani, jefe de la Unidad de Enfermedades No Transmisibles, Violencia, Prevención de Lesiones, Rehabilitación y Discapacidad de la OPS, así como al señor Giovanni Meléndez, director del Instituto Nacional de Sordos, y un saludo especial al señor Juan Ángel Gouveia, espero haber dicho muy bien, pronunciado bien, presidente de la RIADIS, y a Gustavo Pérez, asesor de Discapacidad y Rehabilitación de la OPS, por apoyar y coordinar este estudio. También un agradecimiento a Dan Bermeo y a Denis Calle por el gran levantamiento de información y análisis realizado para el desarrollo de este documento, que estará disponible en nuestras páginas web, como ya se mencionó. Y también agradezco a mi colega Daniela González y a José Vieira de la International Disability Alliance por sus comentarios que contribuyeron a profundizar estos resultados. Ahora sí, primer mensaje: la inclusión de la discapacidad es una condición o prerequisito para el desarrollo social inclusivo de la región, y la salud es un eslabón central en este cambio. La CEPAL está a disposición de todos los países de América Latina y el Caribe para apoyarles a que sigan caminando con paso firme hacia un desarrollo social inclusivo que garantice los derechos de las personas con discapacidad sin dejar a nadie atrás. De acuerdo con los censos de 2010 y 2020 para la región, alrededor del 6,5% de la población en América Latina y el Caribe tiene alguna discapacidad. Esto significa que esta proporción de la población enfrenta múltiples obstáculos para participar plenamente y de manera efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. La experiencia diaria de exclusión y vulneración de sus derechos se observa en diversos ámbitos de la sociedad, como en el acceso efectivo y oportuno a la salud. Asimismo, a pesar de su heterogeneidad, se trata de una población con mayores niveles de pobreza y expuestas a tasas de violencia, abandono y abuso más elevadas que el resto de la población. Estas brechas se acentúan al combinarse con los ejes estructurantes de la desigualdad, como el género, el territorio en el que residen y su condición étnico-racial, entre otros. Avanzar hacia un modelo de desarrollo que sitúe en el centro a las personas y sus derechos y que promueva una vida libre de pobreza, hambre y desigualdades requiere implementar estrategias transversales que garanticen los derechos de toda la población, incluidas las personas con discapacidad. Para ello es fundamental fortalecer el compromiso de los países en esta materia, en particular la salud universal, teniendo en cuenta que la salud habilita el ejercicio de los otros derechos fundamentales.
Las distintas medidas implementadas por los países de la región para enfrentar las diversas barreras que limitan el ejercicio efectivo del derecho a la salud de las personas con discapacidad contribuyen a abordar la crisis de desigualdad que atraviesa la región. En este sentido, la inclusión de las personas con discapacidad en los sistemas de salud y de gestión de emergencias no solo es un imperativo ético, sino una parte fundamental de la estrategia de desarrollo de los países, lo que vuelve a centrar, aumentar los esfuerzos para avanzar hacia sistemas de salud universales, integrales, sostenibles y resilientes que garanticen el derecho a la salud de la población con discapacidad en igual de condiciones. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bien, pues parece ser que no basta con tener normas, no basta con buenas voluntades, hay que seguir trabajando porque pues el tiempo nunca nos va a garantizar los derechos. Lo que sí nos va a garantizar derechos es la decisión de que se implementen y en eso está nuestro trabajo. Pues bueno, pues buen provecho, vamos a dar 10 minutos para que compartan sus alimentos. Tenemos 2 anuncios. El primero es que la gente que no se ha registrado en la entrada, hay una lista